Continuamos con otros temas de la contingencia. El Congreso despachó a ley el proyecto que reduce los dividendos de créditos hipotecarios para que las personas naturales y que contempla también un subsidio para viviendas de hasta 4.000 UF. Para hablar del tema, estamos a esta hora en contacto con Nicolás León, gerente de estudios y políticas públicas de la Cámara Chilena de la Construcción. Nicolás, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? No escucho. ¿Me escuchas ahí? No. No. A ver, Ahí sí. ahí sí. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, ¿cómo estás, Andrés? Bien, aquí estamos. A ver, lo primero, hacíamos la presentación respecto a este proyecto que ya fue aprobado por el Congreso, falta la promulgación de parte del presidente. ¿Cómo toman desde la Cámara esta iniciativa? Claro, uno lo mira desde afuera, que puede ser un importante aliciente para un sector que se ha visto golpeado hace ya una buena cantidad de años. ¿Cómo toman esta iniciativa ya aprobada por el Congreso? Bueno, de muy buena manera, Andrés. La verdad es que este fue un proyecto que nosotros estuvimos trabajando con Hacienda, pero también con la Asociación de Bancos ya hace varios meses, de hecho desde octubre del año pasado que partieron las conversaciones. La verdad es que no solamente por lo que está pasando el sector inmobiliario y por supuesto el impacto que puede tener en el empleo, sino que también, sobre todo por aquellas familias, digamos que dado el efecto que tuvo el aumento de la tasa de interés y también el aumento de la UEF, cómo eso tenía un impacto también en el financiamiento de las familias y por lo tanto cómo había muchas personas que están dejando de tener la capacidad de acceder a una vivienda justamente por este encarecimiento del financiamiento, digamos. Entonces es un proyecto que va directamente a la vena de eso, digamos, ¿no? ¿Hace más cercano ese sueño de la casa propia, de la casa o departamento que se veía, más que lejano, se veía como una quimera para muchas familias, sobre todo jóvenes? Sin duda, de hecho, uno, no sé, pongamos el ejemplo de una vivienda, por ejemplo, de 4.000 UF, ¿no? ¿Ya? Sin este subsidio, un dividendo para esa vivienda sería del orden de 730.000 pesos, digamos. Hoy día con este subsidio eso llega a los 655, O sea, digamos. Entonces, 80 es decir, lucas. una diferencia de casi 80.000 pesos, digamos, ¿no? Que puede ser muy relevante para ciertos segmentos, digamos, que de alguna manera, si no, no serían sujetos de crédito, digamos, ¿no? De hecho, los ingresos requeridos para esa misma casa pasan de casi 3 millones a 2.600.000, digamos, ¿no? Entonces, es una diferencia muy relevante para muchas familias y, por lo tanto, sin duda apoya el sueño de la casa O propia. sea, relevo lo que tú mencionas, no solamente hace que el dividendo baje, que ese costo mensual baje, sino que el acceso, el desde el piso, el ingreso que yo necesito para acceder también es más bajo. Exactamente. Y eso pasa en todos los segmentos, en el segmento de 4.000, 3.000, 2.000, digamos, y por lo tanto hay una serie de familias hoy día que pueden acceder y de esa manera también pensamos, por ejemplo, en aquellas personas que están pensando en comprar una vivienda para por ejemplo, arrendarla, digamos, ¿no? Muchos de esos tenían ciertas dificultades, este subsidio también lo permite y por lo tanto es una muy buena oportunidad, Sí. digamos. Nicolás, aquí importante subrayar que es solamente para viviendas nuevas. Esa es la gracia, es bajarle stock para personas que quieran comprar una vivienda que ya es usada. ¿Este proyecto no va hacia allá? Efectivamente, solo para viviendas nuevas. Es un proyecto que lo que busca es dinamizar el Mm. sector y a la vez apoyar a las personas a poder acceder a la vivienda, como ya lo comentábamos anteriormente. Y por lo mismo tiene un efecto sobre todo en ese segmento. Recordemos que este es un proyecto que tiene dos componentes, ¿no? Está el componente del subsidio propiamente tal, que son los 60 puntos base, Claro. pero también está la garantía del 60% del valor de la vivienda. Esas dos factores en conjunto, nosotros creemos que podría tener un efecto de casi un punto porcentual, es decir, si la tasa, por ejemplo, promedio está hoy día en 4,4, podría llegar a 3,4, digamos, por consiguiente los efectos en el dividendo que comentábamos anteriormente. Sí, Nicolás, a ver, los números, por lo menos lo que se plantea desde el proyecto que ya fue aprobado, son 50.000 subsidios en un plazo de 24 meses o hasta que se agote. ¿Cuáles son las proyecciones que hacen ustedes? ¿Se van a ocupar eso? O sea, ojalá que se ocupen, pero en el fondo, ¿cuáles son proyecciones, no sé si más realistas, no sé si calificarlas de alguna forma, pero ustedes creen que se van a ocupar o va a ser más bien menos que esa cifra? Sí, de hecho, si uno mira los números hoy día, hay alrededor de 105.000 unidades que están en stock, digamos, ¿no? De esas, cerca del 70% son unidades menores de 4.000 UF, ¿no? Porque hay obviamente viviendas más caras también. Sí. Es decir, un poco más de 75.000 unidades que están hoy día en ese segmento. Pero no todas de esas viviendas van a poder aprovechar esto Mm. porque hay muchas de esas viviendas, por ejemplo, que están en blanco o en verde, digamos, ¿no? Entonces, si uno ¿Que la descuenta compraventa las se va a firmar viviendas después? pues exactamente, que Ya. probablemente no van a alcanzar a firmarse durante el plazo de 2 años, digamos, o hasta que se agoten estas 50.000 unidades. Entonces, mirando aquellas viviendas terminadas,
nosotros hay alrededor de 30.000 viviendas hoy día que podrían perfectamente aplicarse. Entonces, si pensamos en aquellas que se van a ir terminando durante los próximos 2 años, creemos que es una cifra razonable, digamos. Mm. Sí, también, Nicolás, es importante resaltar que esto es, entre comillas, retroactivo. O sea, son las compraventas desde el 1 de enero firmadas de este año, no a partir de la promulgación de la ley, para entender ese dato también que es bien importante. Efectivamente, la ley así lo contempla, fue una de las conversiones que se tuvieron en el minuto con Hacienda, que ojalá esto tuviera un efecto reactivador lo antes posible y sabíamos que la tramitación de la ley podía ser un poco más larga, de hecho no lo fue tanto, digamos, ¿no? Estamos a 5 o 6 meses desde que partieron las conversaciones, lo cual es bastante rápido para términos legislativos. Sí, Nicolás, ayer en la entrega del informe de estabilidad financiera del Banco Central, Rosana Acosta fue, y el Consejo del Banco Central bien enfático en decir que las tasas no van a llegar a lo que teníamos prepandemia. Y ahí te dejo un poco, antes de plantearte los números, ¿qué decía el Banco Central? Previo a la pandemia, no sé, del 15 al 19 teníamos tasas promedio en torno al 3,3 más UF, ahora es más o menos 4,4, dice el Banco Central. ¿Tú coincides con el Central que va a ser muy difícil llegar a esas tasas, por ejemplo, previo al estallido? Yo recuerdo que teníamos tasas promedio del 2% más UF. ¿Llegar a eso ya son imposible? Sí, al menos en el corto plazo eso no se avisora, digamos, y ¿Ya? eso tiene que ver también con los mismos problemas que está viviendo el mundo, digamos, ¿no? Nosotros sabemos, La recordemos que tasa larga en Chile Estados Unidos, todo ello. exactamente, es un país que depende mucho de lo que está pasando en el extranjero, sabemos lo que está pasando con la guerra comercial, en fin, el nivel de incertidumbre que se ha levantado y por lo tanto, de hecho, las mismas decisiones que ha tenido la Fed en Estados Unidos de retrasar sus bajas de tasas, digamos, bueno, lo propio ha hecho también Mm. el Banco Central acá, tratando de prevenir esto, y bueno, y por lo mismo este tipo de medidas son especialmente relevantes, digamos. Nicolás, también la semana pasada hubo un encuentro de la Cámara con todos los candidatos presidenciales y se les entregó un documento. Se les entregó cuáles son las prioridades que tiene el sector respecto al futuro. Más allá que gane A, B, C candidato, da igual, estas son las prioridades. Ustedes ponen como un nuevo elemento que ha sido también parte de campañas también, el tema del fin a las contribuciones. Y uno dice, claro, mira como ciudadano, sí, fin a las contribuciones, a todos nos hace sentido. Pero ¿qué propone usted también cómo se puede recuperar esa plata? Porque hoy día estamos hablando que el Estado, que está difícil de recaudar dinero, que hay que meter el cinturón, pero si sacamos las contribuciones, ¿de dónde sacamos esa plata? Porque hay que pagar mucho gasto social. Sí, si uno va más allá del titular de la medida, lo que nosotros proponemos es reemplazar las contribuciones Ya. por un pago Por eso te mensual preguntaba qué hay contingente, detrás ¿no? un poco. Sí, exactamente. O sea, lo que nosotros proponemos es un pago mensual contingente de alguna manera a los ingresos y a los servicios que uno recibe, digamos, ¿no? Acuérdense que las contribuciones contribuyen, valga la Ujú. redundancia, a todos los beneficios que uno recibe, sobre todo a nivel municipal, digamos, ¿no? El aseo municipal, en fin, las inversiones que se hacen a ese nivel. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podríamos pensar en un pago que sea más bien contingente también a los ingresos que tienen las personas? El gran problema que tienen los impuestos en general al patrimonio es que muchas veces las personas no tienen los recursos para poder solventar esos impuestos al patrimonio. Y es lo que ha pasado con estos casos específicos, por ejemplo, de adultos mayores, que teniendo quizás una vivienda que vale mucho más que lo que hoy día ellos tienen, digamos, tienen que terminar vendiéndola solamente para poder pagar las contribuciones, lo cual es obviamente un sinsentido, ¿no? Sí, por último, Nicolás, ¿cómo ven ustedes? Ayer también conocimos las cifras de crecimiento de este año, 2,3%. No es una cifra mala, lo dijo el ministro de Hacienda, superior a lo que se esperaba. ¿Cómo ven estas cifras y eso al final cómo repercute en lo que estamos hablando, en las cifras de la construcción, un sector que para generación de empleo es fundamental, es un pulmón de la economía? ¿Cómo ven ustedes estas cifras de crecimiento, por lo menos del primer trimestre, que se reflejan mejores de lo que se esperaba? No, nosotros por supuesto que celebramos cuando las cifras son más positivas de lo que son los crecimientos tendenciales, pero lamentablemente estamos siempre en ese rango, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento potencial que está Mm. entre el 1,8 y el 2,3, digamos, que es lo que probablemente vamos a crecer por los próximos 10 años según lo que está estimando el propio Banco Central. Y eso se debe a nuestro juicio sobre todo porque en el país se ha dejado de invertir, digamos, ¿no? Y sabemos que de hecho 2/3 de lo que se invierte en Chile pasa por construcción. Entonces cuando se deja de invertir, se deja de construir y el país deja de crecer, digamos, no tiene menos posibilidades de partir proyectos nuevos. Estoy pensando en proyectos de minería, proyectos de energía, proyectos, en fin, digamos, tantos otros industriales que generan una serie de impactos en empleo sobre todo, ¿no? A mi juicio, es el mayor problema. 10 años de estancamiento en la inversión, bueno, que la verdad es que tenemos que buscar las alternativas para poder seguir atrayendo más y mejor inversión en el país.
Este año nosotros de hecho Sí. tenemos mejores perspectivas de lo que veníamos viniendo los últimos años y eso se relaciona a que, bueno, con el fin de el proyecto de royalty que se cerró, con los dos proyectos constitucionales, también cuando se acota el tema de la reforma tributaria, hemos visto una vuelta, digamos, de algunas inversiones. De hecho, varios proyectos mineros, algunos de hidrógeno verde que se han presentado en el último tiempo, que probablemente van a iniciar construcción durante los próximos años. Y esperamos que eso, sumado a los proyectos de permisos sectoriales y otras buenas noticias, puedan volver a generar que en Chile exista un mayor ánimo de inversión, como sí lo tuvimos hace algunos años atrás. Nicolás León, te agradecemos este espacio de conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes, que estén muy bien.